Amigo, escucha esto. ¿Sabías que hay más probabilidades de que te caiga un rayo a que te muerda un tiburón? Pues nada de eso le importó a Hollywood, porque este verano nos quieren convencer de lo contrario. Otra vez. Sí, y esta vez la cosa se pone claustrofóbica, oscura y bajo el agua. Quédate, porque esto se va a poner cavernoso y tiburonesco. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde comentamos las noticias del cine, las series y la cultura geek. Soy tu amigo y cinéfilo de cabecera, el que ve trailers de tiburones y automáticamente empieza a contener la respiración sin darse cuenta. Y hoy tenemos una noticia jugosa, fresquita, directa de las profundidades del streaming. Porque seamos honestos, el verano oficialmente no existe si no viene con 3 ingredientes obligatorios. Calor que te hace sudar hasta donde no, además de vacaciones que se acaban demasiado rápido que el flan napolitano de mi refrigerador, y claro, una película de tiburones. Es ley no escrita de Hollywood desde 1975. Y este año, amigos míos, ya tenemos otra más. Porque sí, en primavera nos comimos embestida, y ahora, en cuestión de días, llega su hermana mayor, más oscura y con muchísima menos luz solar. Te presento La Boca del Diablo. La Boca del Diablo, o The Devil's Mouth para los que prefieren el idioma original, llega a Amazon Prime Video el 29 de julio. Apúntenlo en el calendario, pongan la alarma o hagan lo que tengan que hacer porque esta se las trae. Está dirigida por Jeff Wadlow, un nombre que quizás no te suene de memoria, pero que seguro recuerdas por haberte dado un buen susto con Verdad o Reto. Sí, ese señor que disfruta poniendo a la gente en situaciones incómodas de las que es imposible escapar, ahora decidió cambiar los juegos psicológicos por un tiburón gigante. Ascenso lateral en el mundo del terror, básicamente. Y aquí viene lo interesante. Esta vez la acción no ocurre en una playa cualquiera de Florida ni en un yate de lujo. Nos vamos hasta Tailandia. Y no al Tailandia de las postales turísticas, sino a un sistema de cuevas submarinas. Ya sabes, el escenario perfecto para pasarla increíble, si eres masoquista, claro está. La película está protagonizada por la guapa Katherine Newton, a quien seguramente reconoces de Lisa Frankenstein o de la saga de Ant-Man, y Lana Condor, la reina indiscutible de A todos los chicos de los que me enamoré, 2 actrices que definitivamente no esperaban terminar su carrera nadando por sus vidas dentro de una cueva. La trama sigue a 5 amigos recién graduados que deciden que la mejor forma de celebrar el fin de la universidad es viajar a un remoto sistema de cuevas submarinas en Tailandia, con un montón de bichos desconocidos que podría salir mal, ¿no, amigos? Porque terminan atrapados ahí dentro, con una criatura oculta que definitivamente no estaba en el itinerario turístico. Y aquí es donde la película decide jugar sucio con la realidad, porque lo que pasa en la ficción no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la vida real. Aquí les va un dato para que se luzcan en la próxima reunión familiar. Los tiburones prácticamente no son un problema real para los turistas en Tailandia. Las especies que habitan esas aguas son en su mayoría pequeñas y bastante asustadizas. De hecho, los ataques a humanos registrados en la zona son extremadamente raros, tan raros que muchas veces se usan como atractivo turístico para atraer buceadores curiosos, no para espantarlos. Pero bueno, esto es cine y el cine tiene sus propias reglas físicas y biológicas que no necesitan sentido común para funcionar. Así que por alguna razón que absolutamente nadie explica ni se molesta en justificar, dentro de esta caverna en particular habita un tiburón gigante y con hambre atrasada de varios siglos. Y como si un tiburón asesino no fuera suficiente problema, la película decide subir la apuesta con 2 enemigos silenciosos que son, honestamente, más aterradores que cualquier aleta: el oxígeno y los recursos. Ahí está el verdadero terror de La Boca del Diablo, porque mientras el tiburón acecha bajo la superficie esperando el momento perfecto para atacar, el aire se va agotando poco a poco, segundo a segundo, y en un ambiente así, cualquier error, por más mínimo que sea, puede significar el final para cualquiera de los protagonistas. Según lo que muestra el tráiler, la historia transcurre casi en su totalidad dentro de esta caverna oscura y sumergida. O sea, prepárense para una experiencia asfixiante, literal y metafóricamente. Nada de sol, playa ni escenas relajadas. Aquí todo es oscuridad, presión y la sensación constante de que en cualquier momento algo enorme va a salir de la nada. Y si te preguntas si este subgénero de personas atrapadas bajo el agua tiene algo de tradición en el cine de terror, la respuesta te va a sorprender, aunque no parezca.
El cine de tiburones nació oficialmente en 1975 con Tiburón, de Spielberg, una película que con un presupuesto de apenas $9 millones recaudó más de 470 millones en todo el mundo. Ese éxito básicamente inventó el concepto de blockbuster de verano tal y como lo conocemos hoy. Desde entonces, cada año, sin falta, la industria nos entrega mínimo 1 o 2 películas de tiburones, ya sea en salas de cine o directamente en streaming. Y el subgénero de atrapados en cuevas o espacios cerrados bajo el agua también tiene su propia tradición, con títulos como 47 Meters Down o The Descent, que apuestan todo por generar esa sensación de encierro total, donde no hay escapatoria ni forma de pedir ayuda. La Boca del Diablo parece querer combinar ambos mundos, el miedo al depredador y el miedo al espacio cerrado. Combo completo de ansiedad, básicamente. Las películas de tiburones para streaming se han convertido en una máquina de generar contenido rentable para las plataformas porque cuestan considerablemente menos que un blockbuster de cine tradicional, pero generan muchísimas horas de visualización y conversación en redes sociales. Básicamente es la fórmula perfecta: bajo presupuesto, mucho ruido en redes sociales y una audiencia fiel que jamás se cansa de gritarle a la pantalla: "No entres al agua, mi chava". Así que ya saben, el 29 de julio, La Boca del Diablo llega a Amazon Prime Video para poner a prueba nuestra relación con el océano, las cuevas y la confianza ciega en nuestros amigos recién graduados. Y bueno, mi gente, ¿qué opinan? ¿Están listos para La Boca del Diablo? ¿O son de los que ya están cansados de las películas de tiburones? Porque yo casi ya estoy en ese equipo, la verdad. Déjenme su opinión en los comentarios, que me interesa mucho leer lo que piensan. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenido como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.